misericordias, tus bondades, Señor, que son infinitas para con cada uno de nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos ministres a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, pueda ser recibida por cada uno de los que la oímos. Te damos a ti el honor y a ti la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La clasificación de los ángeles. En el mensaje anterior pues habíamos iniciado y decíamos que pues este tema es amplio, ¿verdad? Veremos si hoy podemos finalizar esta parte. Anteriormente solamente hablamos acerca del ángel de Jehová y lo identificamos, ¿verdad? ¿Quién es él? Que en realidad no es un ángel, sino es una teofanía, ¿verdad? Las diferentes oportunidades en las que él se manifiesta, vemos que pues es la encarnación, o es Jesucristo, mejor dicho, antes de su encarnación. Pero hoy pues entramos a esta clasificación de los ángeles y solamente recordar que cuando la Biblia habla acerca de los ángeles, pues decíamos, está hablando acerca de mensajeros. La palabra pues ángel es la palabra ángelos en el griego y en el hebreo malak, que significa mensajero, ¿verdad? Las dos palabras significan mensajero. De modo que son seres que están a las órdenes de Dios, que están dispuestos a obedecer. De hecho que así dice uno de los salmos, que están dispuestos a obedecer a la orden de Dios, al mandato de Dios. Y es así como hemos visto ya varias lecturas acerca de los ángeles, pero se habla de una clasificación, de un orden. Mencionábamos anteriormente pues que el deseo de Dios es que haya orden en su creación. Y creo que si acá en la tierra pues vemos que hay jerarquías, que hay órdenes, las cuales Dios así ha establecido en las diferentes instituciones o podemos decir áreas que el ser humano se desenvuelve, así, ¿verdad? Y mucho mayor todavía en los cielos. En los cielos se habla de un orden y es así como todos esos seres angélicos que, como decíamos, fueron creados por el acto soberano de Dios hace no se sabe cuántos años, ¿verdad? Porque están antes de los seres humanos y por lo tanto pues han existido desde mucho tiempo antes que los hombres, pero fueron creados por Dios. Hay una clasificación. En primer lugar vamos a ver el arcángel. Y oiga que se menciona en singular, el arcángel. He estado investigando y uno de los autores que investigaba, por cierto, en esta parte, él ubica dos. Pero él menciona a Miguel, que es el arcángel, usted puede anotarlo, si usted anota, es Miguel, ¿verdad? Que se menciona como arcángel, pero este autor, menciona a Gabriel. Y él pues dice que Gabriel, por la forma como se dice en la escritura, y que estuvo presente en ocasiones bien importantes, tanto para con Israel como para con la iglesia, y por eso lo ubican en esa categoría, aunque la Biblia no dice que Gabriel sea arcángel. Al único que la Biblia dice que es arcángel es Miguel, ¿verdad? Eso está claro, aunque Gabriel se menciona muchísimas más veces que Miguel, ¿verdad? Pero la Biblia, estoy claro que no lo dice, que sea arcángel. Así que vamos a ver en el caso de Miguel. Su nombre significa que es como Dios, o el que es como Dios. Eso significa. Y algunos han llegado a hacer un contraste con aquel ser, ¿verdad? Que fue perfecto, que fue creado muy hermoso, según lo que la Biblia dice, llamado Lucifer. En aquel tiempo, ¿verdad? Y él dice que quiso ser como Dios. Llegó un momento que quiso compararse a Dios. Y dijo él, voy a poner mi trono allá en las alturas, al lado del norte. Ahí voy a poner mi trono y seré semejante a Dios, dijo él. Pero sabemos que fue destronado, ¿verdad? Y como vamos a ver en breve, ya no tuvo él ese privilegio. De modo que algunos hayan un contraste entre ese ser que se enorgulleció, que quiso ser igual que Dios, y este otro ser angelical, Miguel, ¿verdad? Que su nombre significa que es como Dios. Y él ha permanecido fiel, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere.
que aprendamos que Él demanda de sus servidores la fidelidad. Si bien es cierto que se dice que Él es como Dios, pero Él nunca quiso suplantar a Dios. Él nunca ha querido ser semejante a Dios o más que Dios, sino más bien Él mantiene su categoría. Él se menciona 4 veces en la Escritura, hermanos. Solamente 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo. La primera mención que tenemos de Miguel es en Daniel 10:13. Daniel 10:13 y también el versículo 21. 10:13 de Daniel. Dice esta escritura: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice que es uno de los principales príncipes. Más adelante va a decir que es el que está a favor de Israel, porque se dice que hay ángeles asignados a las naciones, ángeles asignados a pueblos, ángeles asignados a personas incluso. De modo que dice que Daniel había estado orando por 3 semanas, 21 días, dice todo el contexto de ese capítulo. Pero la respuesta de él no había venido. Y tuvo necesidad, un ángel, ¿verdad? Que él, ahí le dice en toda la lectura, que desde el día en que Daniel había humillado su corazón para buscar el rostro de Dios, dice que había sido enviada la respuesta de parte de Dios. Pero resulta que había tardado esa respuesta en venir por este ángel, porque alguien superior en rango, aunque un ángel caído, se le opuso. Dice que hubo alguien ahí que se le había opuesto por todo ese tiempo. Tuvo que venir Miguel, como dice acá, uno de los principales príncipes, en el auxilio de este ángel, podríamos decir de rango inferior. Y fue así como pudo revelarle a Daniel todo lo que iba a acontecer en ese tiempo o en los tiempos finales. El versículo 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos. Aquí está hablando un ángel con Daniel. Si no, dice, vuestro príncipe. Ahí le dice que es el príncipe de Israel, el príncipe de la nación israelí. Y claro, casi en todas las oportunidades que se menciona está asociado con el país de Israel. Estamos hablando de Miguel. La siguiente mención la hace en el capítulo 12, versículo 1. 12, versículo 1. En aquel tiempo, aquí está hablando de los tiempos del fin. Cuando vimos Daniel, hablábamos que aquí se menciona la gran tribulación, o se refiere a la gran tribulación. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hay escritos en el libro. A Daniel se le revela que Miguel siempre está a favor de la nación de Israel, e incluso en esos tiempos terribles de la gran tribulación, dice que va a estar defendiendo a Israel. De modo que tiene una tarea especial. Y en Apocalipsis 12, en el versículo 7, es donde se menciona que va a haber un tiempo de gran batalla en los cielos. Habrá un tiempo en el cual los ángeles de Dios van a luchar contra los ángeles de Satanás. Y aquí está la respuesta de lo que va a ocurrir. 12:7 de Apocalipsis dice: pero hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, hubo una gran batalla, lo menciona en pasado. Algunos comentaristas dicen que tiene una referencia tanto al antiguo tiempo, a lo que ocurrió en la eternidad pasada, cuando se rebelaron Satanás y los ángeles que le siguieron contra Dios, pero también tiene una connotación de lo que va a ocurrir en la gran tribulación, cuando ya no tenga oportunidad alguna Satanás de poder presentarse delante de Dios a acusar a los creyentes.
será arrojado a la tierra y será un tiempo de gran angustia, como dice en el capítulo 12 de Daniel que leíamos. O sea que este contexto es el mismo. Exactamente esa gran batalla ocurrirá a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio de haber comenzado, y ocurrirá la mayor de las grandes persecuciones que se pueden haber mencionado en la Escritura. ¿Quién sufrirá esa persecución? Será Israel. Probablemente usted habrá oído que cristianos hablan de la gran persecución y algunos piensan que la iglesia es la que va a sufrir toda esa gran persecución. Algunos creyentes, repito, sin conocimiento de las Escrituras, ellos dicen, ya viene la persecución. ¿Han oído ustedes hablar, dicen, de la persecución? Ellos lo dicen porque han oído a personas que lo mencionan, entonces ellos lo dan por cierto. Y para ellos la iglesia va a estar en la tribulación. El anticristo y el mismo Satanás va a seguir a la iglesia, la va a perseguir, eso es lo que ellos piensan. Pero la iglesia, mis estimables hermanos, cuando todas estas cosas sucedan, ya no estará en esta tierra. Creemos que antes que comiencen a caer los juicios de Dios y las persecuciones de Satanás con su anticristo y falso profeta, la iglesia se va a haber ido hacia los cielos en el llamado arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que esperamos. No esperamos recibir los juicios de Dios, mucho menos esperamos recibir la persecución de Satanás. Esperamos que antes suene la final trompeta y, como dice su palabra, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que estemos vivos en ese tiempo seremos transformados y así nos iremos a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le damos gloria, hermanos, en esta hora? Esperamos ese momento glorioso. Ahora, este príncipe Miguel, ¿verdad?, que está relacionado con la nación de Israel, luchará o ha luchado desde los tiempos antiguos y seguirá luchando hasta los tiempos del fin en favor de Israel. Pero la última mención que se hace de él está en Judas 9. Dice que hubo un tiempo, aquí hace una alusión al pasado, en el versículo 9 de Judas, dice que hubo allá un pleito, ¿verdad?, entre Miguel, el arcángel, y lo que es Satanás. Dice que luchaban por el cuerpo de Moisés. Ahí solamente eso dice. Pero dice que cuando vio que no prevalecía contra ese dragón, porque él tiene un título bastante elevado, aunque sea un ser caído, dice que le dijo, el Señor te reprenda, le dijo Miguel, ¿verdad? Lo puso quieto en el nombre del Señor. Entonces, esa mención, hermanos, Judas solamente la hace. Pero los intérpretes dicen, bueno, ¿cómo es que este ser malvado, ¿verdad?, el dragón, estaba luchando? O sea, Satanás luchaba por el cuerpo de Moisés. No hay otra referencia en los libros canónicos. Solamente es una referencia esa a un libro que se llama La Asunción de Moisés. Ese es un libro apócrifo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo quiso que Judas lo mencionara y quedara en la parte inspirada de las Escrituras. Entonces dicen algunos, ¿qué era lo que quería hacer Satanás? ¿Por qué peleaba por el cuerpo de Moisés? Cuando usted se va al Deuteronomio encuentra que dice que Moisés murió y Dios lo enterró. Y nadie sabe, dice, el lugar exacto en donde fue enterrado Moisés. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Judas dice que contendía Satanás por el cuerpo de Moisés. Algunos dicen que probablemente Satanás quería mostrar a las personas el cuerpo de Moisés para que fuera divinizado, para que fuera idolatrado. Y yo creo que tiene cierto sentido, porque si usted es lector de la Escritura, se habrá dado cuenta que en el libro de los Reyes, algo que fue hecho con un buen propósito, al final se volvió objeto de adoración. Hablo de en los tiempos de Gedeón. Dice que Gedeón fabricó un efod de oro, o una vestimenta, pues algo parecido a este saco, ¿verdad?, que se ponían los sacerdotes encima de su vestimenta. Dice que fabricó un efod de oro, el gran Gedeón, ¿verdad?, uno de los grandes jueces, y estoy seguro que él lo hizo con otros propósitos. Pero según la Escritura, hasta los tiempos del rey Josías, los israelitas adoraban a ese efod, lo tomaban como un amuleto, como algo digno de adoración. El ser humano muchas veces es así. Entonces, cuando el Satanás contendía
con Miguel por ese cuerpo, probablemente, dicen algunos, quería mostrarlo a las personas, a los israelitas. Aquí está el cuerpo de su gran profeta, porque para ellos era el más grande profeta de Israel, Moisés. Pero ahí está, ¿verdad? Miguel, el arcángel. Dicho sea de paso, arcángel significa el ángel principal también. La palabra ¿verdad? Arcángel, el ángel principal. En segundo lugar tenemos los querubines, hermanos. Después del arcángel tenemos los querubines. Dice que estos están ahí, ¿verdad? Cerca de Dios. Y su nombre se deriva de una palabra hebrea que lo que significa es los que alaban, los que adoran o los que exaltan a Dios. Eso es lo que significa su nombre. Están relacionados con la adoración, están relacionados con la alabanza a Dios. De hecho que todos los ángeles, hermanos, han sido hechos para exaltar el nombre de Dios. Millares y millares, millones de ángeles están rindiéndole la alabanza al Dios Todopoderoso. Y le aseguro que ellos no tienen problema, a excepción de los que se rebelaron, ¿verdad? En el tiempo antiguo, ellos no tienen problemas de arrodillarse. Ellos no tienen problemas de postrarse, de poner su rostro en tierra para adorar a Dios. Pero el ser humano sí, muchas veces, ¿verdad? Porque me puedo ensuciar. Pero esos ángeles no. Ellos proclaman la gloria de Dios. Y ellos han sido hechos para darle toda la alabanza a Él. Y nosotros igual, ¿verdad? Lo que pasa es que el ser humano que no ha conocido a Dios muchas veces no le adora. Pero en este lugar sí tenemos un pueblo que adora a Dios, porque le hemos conocido a Él tal y como Él es. Quiero que veamos algunos pasajes. En Génesis capítulo 3:24, cuando el hombre pecó, hermanos, Dios le impidió la entrada al huerto. Y eso, pues, algunos piensan que eso fue un motivo de juicio de Dios, de cierto modo, ¿verdad? Pero también fue acto de misericordia de Dios. Génesis 3:24, oiga lo que dice acá. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. No dice siquiera cuántos, dice querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muchos dicen, este fue el golpe final para el hombre, el golpe final para Adán y Eva. Pero lo que sucede es que si ellos hubieran seguido comiendo del árbol de la vida en esa condición pecaminosa, era arruinar de por vida o por toda la eternidad al ser humano. De modo que aún el privarles la entrada al huerto ya en su condición caída era un acto de misericordia de Dios. Porque Él luego va a anunciar, ¿verdad? Aquí desde el 3:15 y lo que continúa, va a anunciar que hay alguien que va a venir a rescatar al ser humano de esa condición caída. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cordero de Dios que es anunciado desde el mismo Génesis y que sabemos que se cumple en la persona de Jesucristo. Entonces esos querubines protegen ahí, ¿verdad? El acceso a la misma presencia de Dios, al árbol de la vida. Pero también es mencionado en el libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 25. Y por cierto fue Dios el que mandó que se hiciesen estos querubines. Hay algunas personas que con una mala intención, pues ellos mencionan esto. Éxodo 25:18. Dice Dios, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, que cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y dice el 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El arca, hermanos, era la cajita de oro más sagrada para Israel.
estaba en el lugar santísimo. Recuerde que el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. Los atrios, que era afuera, ¿verdad? Los corredores, pero la parte interna, como es este recinto, dividida en 2 partes. Lugar santo, lo que podían accesar los sacerdotes, y lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y dice que entraba con sangre, y esa sangre era derramada sobre la cubierta del arca del pacto, que esa era la parte que se llama propiciatorio, era una plancha de oro. Pues ahí es donde se hicieron estos 2 querubines, uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Dice que sus alas estaban enfocadas hacia adentro, y ahí adentro estaban las tablas de la ley. Quiere decir que siempre los querubines son encontrados hablando cerca de lo que es la presencia de Dios, cuidando lo que es la santidad de Dios, cuidando lo que es la alabanza a Dios. Si ellos, hermanos, son la representación de la majestad de Dios, piense ahora cómo es que son en la realidad, porque ahí eran unas figuras nomás, pero Dios se manifestaba ahí. Por eso es que siempre están asociados ellos con la misma presencia de Dios, y por eso es que se ponen en esta categoría, una categoría bien importante. Pero ¿en dónde más se mencionan ellos? Se mencionan en la visión de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, en Ezequiel capítulo 10, una descripción grandísima acerca de los querubines. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 10, pues en el 1 se pone todo el contexto, cómo ellos eran, los rostros que ellos tenían, cuántas manos tenían, cuántas alas tenían. Por cierto, si se apareciera uno de estos querubines así, materializado a usted o a mí, le aseguro que nos asustan, la forma como ellos se miraban. Capítulo 10 de Ezequiel, dice: miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenó el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía en el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual la tomó y salió. Y toda la lectura sigue, ¿verdad? Porque es casi todo el capítulo 10, o todo el capítulo 10. Al igual que el capítulo 1. Entonces, estos querubines, como dice en el capítulo 1, dice que tenían 4 rostros, tenían 4 alas, y tenían también 4 rostros, 4 alas y 4 manos. Vamos a verlo acá, solo por ver la referencia. Capítulo 1 de Ezequiel. Vamos a ver acá esa parte. Bueno, el versículo 5 dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Aquí dice seres vivientes, pero son los mismos querubines. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Ahí está el primer rostro, era semejanza de hombre. Dice el versículo 5: cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Centellaban de manera de bronce bruñido debajo de sus alas, y a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas, dice, se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante.
y el aspecto de sus caras era como cara de hombre. Ahí están las cuatro, oigan, como cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey al lado izquierdo de los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, los cuales se juntaban, y con las otras se cubrían sus cuerpos. Y la lectura sigue. Pero esta descripción es como aterradora. Dice que aparte que tenían 4 rostros, piense en 4 rostros, un animal. Hay algunas versiones, me parece que es la NBI, no dice 4 seres vivientes, sino que dice 4 animales. Una cara de hombre a un lado, una cara de león al otro lado, una cara de buey para allá y una cara de águila hacia atrás. Y aparte de eso dice que estaban llenos de ojos por todos lados. Yo he buscado imágenes, hoy no, ¿verdad? Pero en otro tiempo he buscado imágenes, y cuando uno lo mira ahí, si usted lo viera, usted dijera, este es un demonio. Pero no, ¿verdad? No son demonios, son los santos ángeles de Dios. Lo que pasa que es la apariencia, cómo los vio Ezequiel, cómo eran. Y dice que sus pies eran como, no sé, pies derechos, dice, bien derechos. Y ahí, me parece que es en esta misma lectura donde dice que para donde quiera que ellos caminaban, siempre caminaban derecho. O sea, si caminaban en cualquier dirección, siempre se miraba que ellos caminaban hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Por qué? Porque tenían caras por todos lados. El capítulo 10 y versículo 14 dice cuál era su propia cara. Quizás pudiéramos decir nosotros, ¿cuál es la cara principal de las 4? 10:14 dice, y cada uno tenía 4 caras. La primera era el rostro de querubín. ¿Y cuál será el rostro de querubín? La segunda, dice, de hombre. La tercera, cara de león. Y la cuarta, cara de águila. Entonces, ¿cuál es la cara del querubín? La de buey, ¿verdad? La de buey hace falta ahí. La de becerro, ese es su propio rostro. Pero yo le aseguro, esto es una representación, mis hermanos. Y cada una de las cosas que Dios revela tienen un propósito. Así como los seres vivientes, que algunos dicen que son los mismos en Apocalipsis, lo que leíamos al principio, pero otros dicen que es una clase diferente, los seres vivientes, ¿verdad? Y hay algunas similitudes y unas diferencias también. Pero ellos representan a toda la creación de Dios. En este caso dice que cada querubín tenía 4 caras. Y en el caso de los seres vivientes de Apocalipsis, lo que leíamos al principio, dice que uno de ellos tenía cara de buey, uno de ellos tenía cara de león, uno de ellos tenía cara de águila y otro tenía cara de hombre. O sea, hay diferencia, ¿verdad? Una sola cara tenían ellos, pero estos, los 4 tenían los cuatro rostros. Son los querubines. Entonces se mencionan acá también, decíamos. ¿Y a dónde más se mencionan? En el Éxodo, bueno, ya leíamos esta parte, pero Ezequiel 28:14, quisiera que leyéramos, donde se dice qué es lo que él quiso hacer, este ser. 28:14 de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿De quién estará hablando ahí? Toda la lectura, por supuesto, habla de el rey de Tiro, ¿verdad? Pero, por supuesto que cuando uno lee con cuidado, se da cuenta que la aplicación más profunda no se refiere a un hombre, sino más bien está hablando de la caída original de Satanás. Dice ahí, querubín grande, tú querubín grande y protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Y por cierto, mis hermanos, ahí no está hablando del huerto del Edén, donde estuvo Adán y Eva, está hablando del monte de Dios en los cielos. Entre Ezequiel 28 e Isaías 14, del 12 en adelante, se dan las 2 descripciones acerca de cómo era este ser angelical. Por cierto, algunos que no se han dado cuenta de quién estoy hablando. Estoy hablando de Lucifer, del ángel hermoso que fue creado siendo diferente a todos los demás, pero que según este capítulo dice que el orgullo llegó a su corazón y llegó a sentirse superior a todos los demás, y él quiso ser adorado igual que Dios.
Y por eso él fue destituido. Pero lo que quiero que vean es que dice que él era un querubín. O sea, tenía esa categoría. Por eso es que no cualquier ángel le va a proferir maldiciones, aunque haya sido un ser caído ya, o sea, un ser caído. Y repito, ¿verdad? Para aquellas personas que muchas veces hablan despectivamente de Satanás, es porque no conocen. Claro que nosotros no le vamos a decir, sí, ¿verdad? Satanás y todo eso. No, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero sí hay que decir que es un ser con poder. No sé si saben ustedes que es un ser con poder. Satanás no ha perdido su poder, tampoco la belleza. Hay personas que piensan que perdió su belleza, ¿verdad? No es así. Perdió su categoría, perdió el rango que él tenía, pero él sigue teniendo poder. Él sigue siendo un ángel siempre, y por lo tanto siempre tiene algún respeto que aún los seres, los ángeles santos de Dios le tienen cierto respeto. Pero cuando ellos lo van a reprender, al igual que Miguel le dice, el Señor te reprenda. Porque si no tienen ellos la categoría que él tenía en aquel tiempo, aún siendo caído lo respetan. Pero nosotros, hermanos, debemos saber que si Dios anhela el orden, ese orden que hay de autoridad, nosotros también debemos aprender orden entre nosotros mismos, ¿verdad? Y saber que es Dios el que instituye su ordenamiento. Avancemos. Los serafines es la tercera clasificación o categoría que vamos a ver. Los serafines. ¿Dónde se mencionan ellos? En Isaías. Isaías capítulo 6. Solamente hay una mención de ellos. Isaías capítulo 6. Dice que fue en el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus alas llenaban el templo. Por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Oiga, estos son diferentes. 6 alas tenían. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y el siguiente versículo dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Decíamos la vez anterior, ¿verdad?, que predicábamos de eso, que Dios nos pase ese carbón encendido a nosotros también. ¿Por qué? Porque también muchas veces ofendemos a Dios con nuestros labios. Hay que ser sinceros. Probablemente no a Él directamente, pero sí a las personas. O cuando se nos sale alguna voz que no es la más apropiada. Los serafines son ángeles de una categoría también cercana, muy cerca al trono de Dios. Siempre que los vemos, los hallamos así, proclamando la santidad de Dios. Por lo tanto, ellos se dice que guardan la santidad de Dios, de modo que no pueda ser profanado ese lugar santísimo de Dios. ¿Qué significa su nombre? El nombre serafín viene de una palabra hebrea que significa los que arden, o seres ardientes. Yo no sé cuántos seres ardientes hay aquí. Y no me refiero a los serafines en este caso, me refiero a los creyentes en Cristo Jesús. Oiga, ardientes, no esté pensando en otras cosas, ¿verdad? Ya algunos quizás van a pensar otras cosas, pero estamos pensando en la adoración al Dios Todopoderoso, el celo que ellos sienten por Dios, lo que ellos sienten por la presencia de Dios, considerando todo pecado que sea echado fuera y sea reprendido, porque delante de la presencia de Dios no debe de haber ninguna clase de pecado. Por eso ellos dicen, Santo, 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 y dice que vuelan
alrededor del trono de Dios ahí, ¿verdad? Con sus 6 alas que ellos tienen, proclaman la grandeza y la majestad de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Esa visión que tuvo Isaías, yo estoy seguro que a él lo dejó, como quien dice, no estoy apto, no estoy capacitado. Les aseguro que algunos de nosotros sin la revelación plena de lo que Dios quiere para nosotros, dijéramos, estoy súper calificado. ¿Verdad? Probablemente dijéramos nosotros, no, sí, conozco mucho, ¿verdad? Y sé demasiado de la palabra de Dios. Incluso, mis hermanos, entre la gente que se sienta a oír la palabra de Dios, no hablo por aquí nomás, sino en todo lugar, de gente que se sienta a oír la palabra de Dios, muchas veces se ha sentido superior hasta el que imparte la palabra. Y repito, no lo digo por acá, pero es así. Lo que no saben es el grado que se espera de entrega de una persona que le sirve a Dios. Hay que llorar muchas veces, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, yo no sé, pero en realidad yo puedo hablar por mí mismo. Cuando uno comienza a servirle al Señor, y si de verdad hay llamado, si de verdad uno siente que ha sido llamado a predicar su palabra, uno dice, yo quiero predicar, yo quiero servir al Señor, y eso está bien, no es que esté malo. Pero uno dice, quiero ver a las personas, yo quiero que oigan el mensaje, yo quiero hablarles a las personas, y uno se mueve más por la emoción. Y uno le gusta, ¿verdad? Y mira a otros predicadores, y ve lo que ellos hacen, y mira de dónde están ellos, y cómo lo hacen, y todo eso. No está mal, de cierto modo, si de verdad hay llamado en la persona. Pero a medida uno va metiéndose más con el Señor, se da cuenta que solo la apariencia no es la realidad, sino que hay compromisos delante de Dios. O sea, si todos como creyentes tenemos compromisos de guardarnos para Él, piense lo que se espera de un ministro de Dios. Porque no es solamente Dios que lo está viendo a uno, sino que todas las personas lo están viendo también. Y ahí es cuando preocupa, ¿verdad? Sinceramente, lo hemos dicho siempre, no nos guardamos para las personas, eso es una realidad. Pero sería hipócrita de uno que dijera, no, es que Dios me preocupa, ¿verdad? Pero las personas no me preocupan. Estaría equivocado, ¿verdad? Que yo dijera, no, fíjense hermano que yo estoy excelente delante de Dios, pero y si todos me miran que soy un desastre, que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos guarde, hermanos. Y que esa lección de estos seres, ¿verdad?, llamados serafines, nos sirva a nosotros para saber que tenemos un compromiso grande delante del Señor. Y más los que predicamos, ¿verdad? Yo me gozo con los que predican aquí, por supuesto. Y recibo la palabra, ¿verdad?, de cuando Dios les pone en sus labios. Ahí me siento siempre y estoy oyendo, ¿verdad? Pero tenemos un compromiso delante de Dios, hermanos. Vamos a cortar palabras hasta acá por motivos pues del tiempo ya. En la próxima oportunidad vamos a hablar del resto de la clasificación de los ángeles. Tenemos ahí a los seres vivientes, tenemos a ángeles gobernadores, tenemos ángeles asociados con carros y caballos, tenemos a los ángeles escogidos de Dios. Hay todavía más que hablar, pero hoy hemos hablado de 3. Hemos hablado del arcángel, hemos hablado de los querubines y hemos hablado de los serafines. Mis hermanos, hay lecciones que debemos tomar nosotros. Todos los ángeles están asociados con la adoración a Dios, con la suprema alabanza a Dios. Y nosotros somos hombres y mujeres, somos de carne y hueso y muchas veces fallamos al Señor. Pero Él espera de nosotros nuestro máximo esfuerzo. A nosotros nos han sido entregadas cosas que a los ángeles no le fueron entregadas. A veces nos preocupamos por lo que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia, pero más deberíamos preocuparnos por lo que pasa hoy en el tiempo que nos toca vivir. ¿Qué es lo que debemos hacer hoy? Eso nos debe de preocupar. Servirle al Señor con el corazón y pedirle que cuando sea el día de su venida, que no nos vayamos a quedar avergonzados, como dice su palabra, sino más bien que estemos listos y preparados para ese momento glorioso en el cual pues Él vendrá por su iglesia. Y sabe una cosa, no viene solo, viene con sus santos ángeles. El Señor vendrá, ¿verdad?, con sus santos ángeles, y ellos son los que van a hacer la cosecha. Ellos van a cegar la cosecha de almas que habrán sido salvas para el Señor.
Cerremos nuestros ojos y démosle gracias. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, mi buen Rey, mi buen Dios, en esta hora maravillosa, Señor, queremos honrar tu nombre.